que antes venía de afuera. Industrialización tiene que ver con esos productos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Esos productos que antes venían de afuera, ahora se van a producir acá. Es decir, que la cuenca Matanza-Riachuelo se llenó de nuevas industrias. Industrias que obviamente tenían procesos tecnológicos distintos. Piensen ustedes esto y capaz que quienes tienen más edad como yo han escuchado hablar alguna vez de una fábrica emblemática de la Argentina que es la Siam. La Siam, en realidad, era una fábrica que empezó haciendo máquinas de amasar y terminó desarrollando automóviles, heladeras, todo lo que hoy se conoce como línea blanca, si se quiere. En la Siam llegaron a trabajar en 3 turnos rotativos 15.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy mostrando esto? El real desarrollo industrial que ocurrió en este periodo de la industrialización por sustitución de importaciones, que si se quiere, empezó en la década del 30 y se profundizó con los gobiernos peronistas en el 45. Obviamente, digamos, ¿qué supuso esto? Un montón de puestos de trabajo, hombres y mujeres que tenían lugares donde trabajar, un desarrollo industrial para nuestro país muy importante. Y vuelvo a repetir, 1960, 1970 nos empezamos a preocupar por las temáticas ambientales. Lo que estaba ocurriendo en este momento era realmente un desarrollo industrial importantísimo para nuestro país. Obviamente, ese desarrollo industrial y esas industrias que empezaron a instalarse en la cuenca Matanza-Riachuelo generaron un proceso de contaminación ahora más ligado, si se quiere, a los metales pesados, porque tenían que ver con las petroleras y industrias químicas que por ahí había en esta región. Pero a mí me gusta decir o dar cuenta de que el peor momento, si se quiere, que vivió la cuenca Matanza-Riachuelo es lo que nosotros conocemos como el proceso de desindustrialización. Proceso de desindustrialización que comienza en 1976 con la dictadura militar a partir de un cambio de modelo económico y que se profundiza, si se quiere, en la década del 90. Este proceso de desindustrialización, ¿qué fue lo que generó? Obviamente que esas fábricas, esas industrias, todo eso que se había desarrollado años anteriores, o muchas de ellas, comenzaran a cerrar. Hoy incluso, si recorremos todavía la vera de ese río, de esa cuenca Matanza-Riachuelo, vamos a encontrar, a mí me gusta decir, esos cascarones de eso que fue en algún otro momento una industria, una fábrica. Y obviamente, junto con este proceso de cierre de industrias y fábricas, lo que ocurrió fue que mucha gente se quedó sin laburo, se quedó sin empleo, muchas familias se quedaron sin el sustento por ahí para llevar esos alimentos a su casa. Y lamentablemente también, probablemente por eso, muchas de esas familias no tuvieron más remedio que ¿qué? Que construir sus casillas a la vera de un río, a la vera de ese río que, y es parte de la idea de esta charla histórica, ya llevaba 200 años de contaminación. La realidad es que para nosotros este proceso de contaminación, si se quiere, empieza a cambiar en el 2004, con lo que se conoce como causa Mendoza. Yo vi algunas de las preguntas que me están haciendo, y yo no sé si esas preguntas me las hacen porque no lo vieron o porque en realidad quieren profundizar sobre el tema. ¿Alguien sabe de qué hablo cuando hablo de la causa Mendoza? Bien, si no saben, no saben. La causa Mendoza en realidad es una demanda que llevan adelante 15 vecinos y vecinas de la ciudad de Avellaneda, al Estado Nacional, al provincial, al de la ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas. Se llama causa Mendoza ¿por qué? Se llama causa Mendoza porque una de esas vecinas de Avellaneda era Beatriz Mendoza. Y en realidad, en las demandas judiciales, en general, cuando se arman, digamos, los folios, se llama así, se pone fulanito contra menganito. Sí. En este caso era Beatriz Mendoza y otros contra el Estado Nacional, provincial. Entonces, por eso se lo conoce como causa Mendoza. Esto fue en el 2004. ¿Quién era Beatriz Mendoza? Beatriz Mendoza, en realidad, era una psicóloga social que por su trabajo fue a trabajar a un barrio de Avellaneda que se conoce como Villa Inflamable. Villa Inflamable, ¿por qué? Porque estaba y se había construido ahí al lado de lo que era el polo petroquímico. A partir de estar trabajando en ese lugar, en esa región, Beatriz Mendoza empieza a darse cuenta que tiene problemáticas de salud. ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿Los? Claro, sí, sí.
Es ahí al lado de Docsud, digamos, donde está, sí, claro. Avellaneda. Claro, Avellaneda, ahí está casi en la desembocadura del río, donde está, digamos, la petrolera al lado. Exactamente, es ahí donde está Villa Inflamable. Bueno, Beatriz Mendoza se da cuenta de eso, empieza a hablar con los vecinos y vecinas del lugar, y obviamente esas problemáticas de salud eran compartidas por todos y todas de alguna u otra manera. Empiezan a averiguar por qué es que tienen esas problemáticas de salud y evidentemente a la conclusión que llegan es que esas problemáticas de salud tienen que ver con la contaminación ambiental que había en esa zona. Es por eso que demandan al Estado Nacional, al provincial, al de la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas. Acá hay algo que me parece interesante de pensar la causa Mendoza y relacionarla, si se quiere, con las temáticas ambientales. Yo estoy convencido que cuando hablamos de las problemáticas ambientales o de las temáticas ambientales, la participación ciudadana es central. Es central porque, por esto que les decía, estamos discutiendo actores e intereses, las relaciones de poder propias de este sistema de producción, distribución y consumo. Entonces, sin participación ciudadana, difícilmente podamos lograr algunos cambios, más allá de que hay algunos que van generándose desde las cúpulas, si se quiere. ¿Y por qué digo esto? Me parece que la causa Mendoza, por un lado, da cuenta de eso, de la participación ciudadana, una demanda de vecinos y vecinas de Avellaneda. Pero por otro lado también da cuenta de algunos cambios que a lo largo del tiempo se fueron generando en las legislaciones en general en casi todos los países del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les decía, 1960, 1970 nos empezamos a dar cuenta de las problemáticas ambientales. Ya estamos en el 2004, acá. Y uno de los cambios que ocurrió acá en la Argentina tuvo que ver con la reforma constitucional. Y aunque yo creo que hay un montón de cosas que no es tan bien propia de esa reforma, sí lo que ocurrió es que en esa reforma constitucional se agregó un artículo, el artículo 41. Artículo 41 que básicamente lo que dice es que todas y todos tenemos derecho a un ambiente sano. Y como todas y todos tenemos derecho a un ambiente sano, es que pueden mandar al Estado Nacional, al provincial, al de la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas. Lo cierto es que esto es en el 2004. En el 2006 va a haber un reconocimiento del Estado Nacional, un reconocimiento de las problemáticas ambientales que existían en ese momento y se va a crear la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el organismo donde hoy yo estoy trabajando. Acá me parece que hay algo que es interesante, porque fíjense esto, hay un reconocimiento de la problemática ambiental independientemente de que obviamente, probablemente la causa Mendoza de alguna u otra manera haya influido en la creación de este organismo, no es que se cree un organismo para pensar las problemáticas ambientales de la ciudad de Avellaneda. Tengo una pregunta. Cuando hacen las cloacas, eso ya es en este siglo, en el XXI, es 2004. Las cloacas... Claro, ¿te acordás? Porque mucha gente, o sea, si la gente no se quedó, estábamos hablando con él, nosotros nos criamos por allá, había olor a excremento. No, hoy digo... Sí. Que tuvieron que poner las cloacas para poder vivir mejor. Ahora no es que no quiera contestarte la pregunta más allá de que efectivamente no sé, pero después tengo un apartado de cloacas. O sea que no, ya vamos a llegar a eso. Lo que venía diciendo es que en el 2006 hay un reconocimiento de estas problemáticas ambientales, pero también en ese reconocimiento de la problemática ambiental hay como una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Reconocer que en realidad ese barrio de Avellaneda es parte de una cuenca. ¿Ustedes saben lo que es una cuenca más o menos o no? ¿Cómo? Una cuenca, en realidad lo voy a simplificar, pero para que se entienda, ¿no? Una cuenca es un cacho de tierra donde el tronco principal del río, los arroyos, el agua de lluvia, los ríos subterráneos, todo eso está entrelazado y de alguna u otra manera todo desemboca en un mismo lugar. Nico, en todas las mesas hay mapitas de la cuenca para que puedan ver. Sí, acá está. Bueno, esa es la cuenca Matanza Riachuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Se dan cuenta que en realidad en esa red de aguas, si se quiere, o la problemática ambiental propia de esa red de aguas no se puede reducir
a un simple municipio, sino que hay la visión estratégica de pensarlo como una problemática general y tomar ese territorio natural como el lugar a trabajar en estas temáticas ambientales. Les decía, 2004, causa Mendoza, la demanda de los vecinos y vecinas de Avellaneda. 2006, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo de Acumar. Y en el 2008, lo que va a ocurrir es lo que se conoce como un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que determina este fallo? ¿O qué es lo que de alguna manera hace este fallo? Y en realidad este fallo lo que hace es, le da la razón a los vecinos y vecinas de Avellaneda. Le da la razón a los vecinos y vecinas de Avellaneda y le ordena, si se quiere, al Estado Nacional, al provincial y al de la Ciudad de Buenos Aires, a llevar adelante 3 objetivos particulares. Que a mí me gusta decir que es la misión a partir de la cual trabajamos también desde Acumar, que tiene que ver con recomponer el ambiente, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de la población. Fíjense ustedes esto, son 3 objetivos fundamentales, pero son 3 objetivos muy amplios, si se quiere. Pero creo que es importante reconocer la importancia de estos 3 objetivos, particularmente esta idea de mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cómo hacemos eso desde Acumar? En realidad lo hacemos a partir de lo que son 14 líneas de acción. 14 líneas de acción que acá las voy a simplificar o de alguna manera no vamos a hablar necesariamente de todas. En todo caso, después, si quieren, me pueden preguntar sobre algunas particularidades. Pero bueno, esas 14 líneas de acción van desde lo que es la educación ambiental, que fíjense, si se quiere, la educación ambiental es esto que está ocurriendo hoy. Necesitamos un proyector, una computadora y un fulano que más o menos hable sobre el tema, no mucho más que eso. La realidad es que también que en estas 14 líneas de acción lo que supone también son la relocalización de villas y asentamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Trasladar hogares, familias de un lugar donde están viviendo a otro. Y para trasladarlo a ese otro lugar hay que construir las nuevas viviendas. Este plan integral de saneamiento ambiental y estas 14 líneas de acción de este plan integral de saneamiento ambiental también supone, entre otras cuestiones, la construcción de agua potable y cloaca. Obras de infraestructura. A mí me gusta decir que cuando hablamos de obras de infraestructura, de lo que estamos hablando, y por ahí suena medio raro, es de plata y tiempo. No se puede hacer todo de un día para el otro, tarda un montón de tiempo en muchas cuestiones. Y lo cierto es que obviamente también hay líneas que tienen que ver con la salud de la población, digamos, un plan sanitario de emergencia para esta población que se encuentra en la cuenca Matanza-Riachuelo. De alguna manera, estas 14 líneas de acción del Plan Integral de Saneamiento Ambiental lo que pretenden es resolver las 3 principales fuentes de contaminación que hoy tiene el río, que tiene que ver con los cloacales, los desechos cloacales, con los desechos industriales y con los residuos domiciliarios. Acá a mí me gusta dar cuenta de las diferencias entre estas 3 fuentes de contaminación. ¿Por qué? Porque si yo hoy les decía que estamos discutiendo el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos, las relaciones de poder y actores de intereses que hay en este sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos, cuando por ahí nos ponemos a problematizar cada uno de estas fuentes de contaminación, podemos determinar que hay actores distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Y para tratar de simplificarlo, podríamos decir que nosotros, nosotras, de alguna manera, con la cuestión de los residuos, algo que ver tenemos. Pero probablemente con la contaminación industrial no tengamos tanto que ver, probablemente con la contaminación cloacal no tengamos tanto que ver. Y acá me voy a meter con las cloacas para empezar con eso, pero acá me gusta problematizar algunas cuestiones. Digo, bueno, nosotros tenemos estas 3 fuentes de contaminación. Yo recién les decía que Acumar lo que implementa es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Fíjense ustedes, habla de saneamiento ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Saneamiento lo voy a tratar de simplificar. Estamos hablando de la recuperación ambiental. No es simplemente la limpieza. Si nosotros tuviéramos que simplemente limpiar, por ejemplo, el río de lo que está flotando en el río, hoy podría decir que casi
En el tronco principal particularmente hemos solucionado el problema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque hoy por hoy realmente hay una limpieza de márgenes y una limpieza de espejos de agua que hace que prácticamente no haya muchas cuestiones flotando en el río. Lo que hay flotando en el río se saca diariamente. Por ahí los fines de semana se encuentra un poco más y entonces cuando llegas el lunes hay un poquito más. Pero no es el problema hoy esos residuos, si se quiere, domiciliarios, lo que hay en el río. Hoy el 70% de la contaminación que tiene el río es de origen cloacal. ¿Cuál es el problema de la contaminación de origen cloacal? Básicamente es una contaminación orgánica. Ustedes, se entiende lo que son las cloacas. La cloaca, cuando uno tiene cloaca, lo que se supone es que vos apretás el botón, eso va, sí, es así, eso va, vos apretás el botón, eso va por un caño, y ese caño en realidad es una planta de tratamiento antes de ser expulsado a un lecho de agua. Pasa por una planta de tratamiento. Si no hay planta de tratamiento, vos podés tener el caño, pero si va directo al agua, contamina. Es una contaminación orgánica que básicamente la contaminación orgánica, entre otras problemáticas que tiene, es que le quita el oxígeno al agua. Hoy alguien, cuando no me acuerdo quién fue, cuando dije cuál es la primera imagen que se le viene con ambiente, dijeron oxígeno. Alguien dijo oxígeno, no me acuerdo. Bien, bueno, la contaminación cloacal le quita el oxígeno al agua. ¿Y qué pasa cuando el agua no tiene oxígeno? Primero, deja de ser agua, porque el H2O sin la O no es agua. Y por otro lado, la vida en el agua, ¿qué necesita para poder sobrevivir? Oxígeno. Entonces, sin oxígeno en el agua, difícilmente pueda volver la vida al agua o pueda, sobrevivir en ese agua. Y el 70% de la contaminación que hoy tiene la cuenca Matanza-Riachuelo es de origen cloacal. ¿Cuál es el problema de esta contaminación? El problema de esta contaminación es que el 50% de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo hoy no tiene cloacas. 4,5 millones de personas habíamos dicho que estaban en la cuenca Matanza-Riachuelo. El 50% de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo no tiene cloacas. ¿Por qué me gusta dar cuenta de esto? Si yo les digo, había una pregunta que... Más o menos toda la población de la ciudad de Buenos Aires es eso. ¿Qué? No. Es más o menos todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Claro. La Matanza es la quinta provincia. O sea, está Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, también, y por Santa la cantidad de Fe, habitantes, claro. Claro, las 4 provincias. Sí. Y la quinta provincia es La Matanza. Pues La Matanza es el partido más grande de los 3 partidos que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son? La Matanza, que es el más grande, el segundo es Loma de Zamora y el tercero es Quilmes. Y La Matanza es la quinta provincia. Sin lugar a dudas, de esos 4,5 millones de personas, en La Matanza vive la gran mayoría de eso. Y lo cierto es que, así como les dije, que el 50% de la población no tiene cloacas, el 30% aproximadamente no tiene agua potable. También para problematizar estas cuestiones. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué les digo esto? Había una pregunta que creo que vi que alguien había hecho, que preguntaban, ¿cuándo se va a terminar de limpiar, de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo? Con este dato que yo les doy, 70% de la contaminación es de origen cloacal y el 50% de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo no tiene cloacas. ¿Cuándo creen que va a estar saneada la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Qué respuesta creen que les podría dar yo? ¿Cómo? Que nunca. ¿Cómo? Que nunca. Está bien. Yo prefiero creer que el jamás no, pero porque aparte trabajo de... Claro. Pero... tiene cloacas. Pero... O sea, es imposible porque la tierra está contaminada. Pero lo cierto... estoy hablando más que nada de la contaminación del río, de las aguas, pero sí. Pero lo cierto es, me parece importante dar cuenta de esto, ¿para qué? Para esto que les decía al principio, problematizar algunas cuestiones y entender la complejidad que supone el saneamiento de un conflicto ambiental como el de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y la realidad es que también digo esto, ¿por qué digo esto? Porque en la década del 90, en el proceso de desindustrialización que se estaba viviendo en ese momento, que entre otras cuestiones también lo que generó es poco control sobre las industrias, hubo una secretaria de Ambiente, que quienes
por ahí tienen más años, la conoce María Julia Alzogaray, que dijo que en 1000 días iba a estar saneada la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente lo que dijo era una gran mentira, con este pequeño dato que yo le doy a ustedes y que rápidamente pueden dar cuenta de que lo de la empresa china no sé, pero que en 1000 días iba a estar saneada era imposible. Era imposible por el grado de complejidad. Lo cierto es también, y acá no es que te retruco el jamás porque no lo sé, la respuesta, digamos, si a mí me preguntan cuándo va a estar saneada, mi respuesta sería no lo sé. Nunca. Lo cierto es que ríos urbanos de otros lugares del mundo tardaron entre 30 años en ser saneados. Y cuando digo ser saneados, es entender que va a tener un nuevo uso ese curso de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente no, estoy seguro. Nunca nos vamos a poder bañar en este río. La realidad es eso. ¿Va a poder volver la vida al río? Sí, va a poder volver la vida al río. De hecho, en algunos lugares ya está volviendo la vida al río. ¿Vamos a poder alimentarnos de la vida de ese río? No. No, nunca. Entonces lo que hay que pensar, de alguna u otra manera, son esos usos que con el correr del tiempo, en pos de lo que hagamos para este saneamiento, logremos utilizar o qué funcionalidad le vamos a dar a este río. Yo les decía que también el proceso de desindustrialización fue el peor momento que vivió la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Pero por qué fue el peor momento? Porque quienes tienen mi edad, por lo menos, digamos, recuerdan que en la década del 90 ese río era un gran basurero. Podías encontrar cualquier cosa ahí. Autos, heladera, todo lo que nosotros consumimos, todo flotando, no se podía ni moverse en el río. Para cruzar de Avellaneda a la ciudad de Buenos Aires te tenía que tapar la nariz. Era imposible estar al lado del río. Hoy nosotros... ¿Cómo? Cualquier cosa, ¿no? En ese momento podías encontrar cualquier cosa y todo terminaba desapareciendo ahí. Y lo cierto es que precisamente por eso, porque era un gran basural ese río, digamos, como sociedad le dimos la espalda al río. Nadie quería estar en ese río. Parte de pensar el futuro en ese río tiene que ver con empezar a vincularnos nuevamente con el río. Yo les decía recién, para cruzarlo había que taparse la nariz. Hoy, por suerte, digamos, nosotros desde la Coordinación de Educación hacemos charlas ahí al lado del río. Hay veces, hay días que hay un poquito de olor, pero podemos circular al lado del río. Lo que hay que pensar es esos usos que le vamos a dar. Pero lo importante, o lo que yo creo que es importante, es reconocer la problemática, digamos, propia, efectivamente, de la complejidad de esta contaminación que tiene la cuenca Matanza-Riachuelo. Y en ese sentido, con lo que tiene que ver con la contaminación cloacal, se está llevando adelante la obra de desechos cloacales más importante de Latinoamérica. Si a ustedes les interesa esto y les gusta ver imágenes y demás, estamos hablando de lo que se conoce como Sistema Riachuelo. Ponen en YouTube Sistema Riachuelo y van a ver, digamos, de la obra que estoy hablando, que en realidad supone 3 obras de infraestructura. Una que se conoce como colector margen izquierdo, que es, si yo me paro, lo voy a simplificar, es más complejo, pero lo voy a simplificar para que se entienda. Si yo me paro en el medio del riachuelo, lo que está en el margen izquierdo, básicamente, digamos, la ciudad de Buenos Aires, ahí se está haciendo una gran tubería del tamaño de un subterráneo, donde todos los cloacales de la ciudad de Buenos Aires que hoy están conectados, ahora después lo problematizo un poco más eso de hecho, que hoy están conectados van a ir a parar ahí. Eso va a pasar por abajo del riachuelo y va a ir a parar a la segunda obra que se está construyendo en Dock Sud, que es una planta de tratamiento. Una vez que esos desechos sean tratados por esa planta de tratamiento, van a ser expulsados en la tercera obra de infraestructura que se está llevando adelante en un gran canal emisor 12 kilómetros adentro del Río de la Plata. Esta obra de infraestructura del sistema Riachuelo en realidad es producto de un crédito del Banco Mundial que se pidió en 2009-2010. Empezó su ejecución aproximadamente en 2014 y si tenemos suerte, a final de este año va a estar terminada. ¿Qué es lo que va a permitir esta obra? Que hoy todos esos desechos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires que están yendo a una planta de tratamiento que está en Berazategui, vayan a esta nueva planta de tratamiento.
Y al liberar esa planta de Berazategui de desechos cloacales va a permitir la conexión de aproximadamente 1 millón de personas más. Digo, ¿pero qué quiero decir o por qué me gusta dar cuenta de esto? Fíjense esto, crédito mundial, primero. Estamos hablando de millonadas de dólares, miles de millones de dólares, ¿eh? Pero 2009-2010, fecha de finalización 2023. Incluso suponiendo la buena voluntad de todo el mundo, miren lo que tardan las obras de infraestructura. Digo, en realizarse. Hay muchas veces que por eso hoy decía plata y tiempo. Hay cosas que necesitan de plata y tiempo, más allá de las buenas voluntades que insisto. Hay veces que existen y hay veces que no existen, porque lo que discutimos son las relaciones de poder propias del sistema en el que vivimos. La realidad es esa también. Pero realmente, y les digo, miren el video para que vean la monstruosidad de lo que estamos hablando, desde ahí es una de las cuestiones que de alguna forma pretende resolver la problemática de la contaminación cloacal. Digamos, lo cierto es que de ahí a fumar, ¿qué es lo que hace? Bueno, de alguna manera financia, digamos, esa obra de infraestructura. La realidad es también, y en esto digo, problematizar por ahí esto es muy complejo, pero me gusta la complejidad a veces. Hoy, ¿cómo sabemos quiénes están conectados o no conectados a la red de cloacas? ¿Alguien sabe cómo es que sabemos quiénes están conectados o no? Hay que ir. ¿Cómo? Hay que ir al lugar. Mapas. ¿Quién hizo el censo? Claro. Había una pregunta que decía si estaba conectado o no a la red de cloacas. Sí, justamente hay una. El medidor de agua. Nosotros sabemos que estamos conectados. ¿Quién es medidor? No es necesariamente el medidor, ahora voy a decir, ¿no? No, claro, porque no, claro,